Iniciando el encuentro, comenzamos con una explicación que consideramos muy importante y que tiene que ver con la explicación de las diferentes modalidades de control que hoy están reconocidas. Estamos hablando del control posterior y del control previo. Ambos conceptos están debidamente aprobados en la Declaración de Lima, que constituye las normas internacionales de las entidades fiscalizadoras superiores, en su artículo 2 específicamente, que especifica que el control posterior se realiza después que se ejecutan las operaciones financieras o administrativas. En tanto, el control previo se realiza antes de que se ejecuten estas operaciones económicas, financieras o administrativas. Eso evidentemente nos da la idea que la auditoría es un tipo de control posterior. ¿Por qué? Porque revisa ya periodos terminados, periodos concluidos. En tanto, el control concurrente, que es el éxito que estamos ahora evaluando, es un tipo de control previo, porque lo que va a hacer es ejecutarse antes que comience una operación, una actividad o un proceso. Eso evidentemente nos obliga a introducir nuevos conceptos. Estamos hablando de los riesgos y las situaciones adversas. O sea, riesgos tal vez estamos acostumbrados a escucharlos porque en la misma proceso de auditoría trabajamos con los riesgos de auditoría, pero aquí no va a ser diferente. En este control concurrente vamos a trabajar con los riesgos asociados a ese proceso que revisemos. Ahora, las situaciones adversas es un concepto nuevo para todos y nos da la medida que, como vamos a revisar un proceso que se está ejecutando, no constituyen deficiencia porque no ha terminado ese proceso y nos va a dar la posibilidad de corregir esa situación adversa que estoy detectando. Eso después lo vamos a explicar con más detalle. En tanto, el control posterior y el ejemplo de la auditoría, dentro de él, como estamos acostumbrados ya a ver, nos va a dar incumplimientos, nos va a dar deficiencias y nos va a dar la identificación de responsables. ¿Por qué? Porque ya estamos revisando un periodo que ya concluyó y evidentemente hay deficiencias asociadas al resultado o que impactan al resultado. En tanto, el control concurrente no. Repito, nos va a dar la posibilidad de corregir todas las relaciones adversas que detectemos durante el proceso para lograr que eso que estamos revisando cumpla con los objetivos que estamos revisando. O sea, son dos conceptos importantes de manera introductoria que es esencial explicar para que vayamos entendiendo cuál es la diferencia entre uno y el otro. Adelante. Bueno, en las indicaciones generales para el desarrollo del control concurrente tiene un objetivo general. El primero, contribuir a elevar el estado del control interno, la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa. Por tanto, no podemos ver lo que vamos a hacer, este ejercicio, ajeno al diseño del sistema de control interno que tiene implementada la entidad. Porque si vamos a revisar un proceso, ese proceso forma parte del diseño, normalmente, de una entidad y por tanto, nuestra participación va a contribuir de alguna manera a perfeccionar eso que estamos realizando. Y por consiguiente, vamos a perfeccionar el sistema. ¿Ya? Y como parte del mismo concepto, también cuando corrijamos lo que debe ser corregido durante el proceso, vamos también a elevar o vamos también a perfeccionar la gestión de la administración. También en estas mismas indicaciones se identifican dos objetivos específicos. Y fíjense que ambos tienen el mismo enfoque de acompañamiento, de participación con la administración en el perfeccionamiento de los procesos claves que tiene la entidad. Ese sería el primero, es acompañar a la administración en el perfeccionamiento de los procesos claves de la entidad a través del control simultáneo. Nosotros vamos a participar con la administración y vamos a seleccionar de los procesos que tienen lugar en la entidad uno clave, uno de los más importantes, y vamos a contribuir a perfeccionar lo que sea perfeccionable. En tanto, hay un segundo objetivo que tiene que ver con el fortalecimiento de los métodos, los mecanismos, las herramientas de análisis y del control participativo organizacional.
Fíjense cómo se abre en dos conceptos, en dos ideas. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a revisar este proceso que se está ejecutando, vamos a tener la oportunidad de corregir métodos, corregir formas de hacer, corregir tal vez procederes que hoy se están haciendo y que lo consideramos que puedan ser mejores o que puedan ser corregidos. Por tanto, el control participativo tiene que ver con la relación que debe existir en el equipo que va a hacer el control concurrente, que lo vamos a detallar, y también la participación de los trabajadores. Es importante que participen los trabajadores en todo momento, antes, durante y después. Porque evidentemente hemos tenido la experiencia que los trabajadores pueden contribuir muchísimo a perfeccionar los procesos que hoy se están desarrollando en el tiempo. No vamos a revisar algo que ya concluyó, vamos a revisar algo que está teniendo lugar en el momento. Por tanto, nos va a dar la oportunidad, como explicamos anteriormente, de evaluar cómo se están cumpliendo las actividades que forman parte de ese proceso y tener la posibilidad de corregir lo que deba ser corregido. Para ello hay que hacer un análisis de determinados elementos que lo explicamos, pero en esencia es evidentemente preventivo. No vamos a hablar de deficiencias, sino de situaciones adversas que, aunque después veamos el concepto, son determinados elementos que pueden estar incidiendo en que se cumplan los objetivos de ese proceso. Como ya se explicó, este control concurrente es una modalidad. Dentro de otras, dos ejemplos de modalidad de control simultáneo, el control concurrente es una de ellas. Hay un acompañamiento, o debe existir un acompañamiento sistemático y multidisciplinario. Y eso nos va dando la medida de la manera en que tenemos que hacer este control. No pueden ser acciones aisladas ni distanciadas, tanto personal, o sea, del equipo que va a trabajar, como del tiempo en que la hagan. Deben hacerse acciones sistemáticas, debidamente colegiadas, para que todo el proceso se vaya revisando con la calidad que se requiere. Y es multidisciplinario, porque aunque después lo expliquemos, van a participar, además del auditor, que es el líder de este proceso, van a participar directivos, funcionarios y trabajadores de diferentes direcciones, de diferentes áreas asociadas a ese proceso que voy a realizar. Entonces, que estamos hablando de que es multidisciplinario porque tienen muchas personas las que tienen relación con el proceso que vamos a realizar. Y bueno, tiene la finalidad de evaluar un proceso en curso. Entonces, después veamos un concepto de proceso en curso. Ya hemos hablado de que es un proceso que está caminando, que se está ejecutando en el momento. No es algo que haya concluido, porque si no sería una auditoría y no un control concluido. Adelante. Bueno, lo comenzábamos ahorita. Grupo multidisciplinario. Es importante su conformación. El auditor interno de base, que juega un papel importante, primordial en todo este proceso, es que va a dirigir de una manera todo el desarrollo de este control, y los expertos de la administración, que pueden estar conformados por directivos, ejecutivos, funcionarios, trabajadores. Y este equipo se selecciona, se conforma sobre la base de ese concepto. Porque este equipo es el que va a realizar el control. Aquí especificamos el acompañamiento de la Contraloría General. Tenemos previsto realizar visitas a las entidades para intercambiar, para evaluar el cumplimiento de los objetivos, el desarrollo del control, el reconocimiento del colectivo, de la importancia de este control. Asimismo, también vamos a tener el acompañamiento de la unidad central de auditoría y de la unidad de auditoría a la que pertenecen los auditores que van a participar en el auditoría. Aquí el acompañamiento es para aprender, para intercambiar,
para reflexionar sobre la manera en que estamos haciendo las cosas, porque esto es un ejercicio nuevo para nosotros. En las experiencias que hemos tenido en los seminarios anteriores y en los controles concurrentes anteriores, nos demuestra de que cada control concurrente que se realiza en una entidad es algo nuevo, porque precisamente responde a las especificaciones de la entidad y a las personas que lo ejecutan. Por tanto, ese debe ser el sentir de ese acompañamiento, y la visión que tiene el equipo es vital para lograr los objetivos. Ahora, bueno, en el control concurrente vamos a aplicar, como ya conocemos los auditores, técnicas para la obtención de información, de evidencia. Hemos identificado algunas: la inspección, la observación, las confirmaciones externas, la indagación. Son técnicas que normalmente las aplicamos en nuestra labor cotidiana. Aquí hace referencia a las confirmaciones externas, porque cuando seleccionemos el proceso que vamos a realizar, puede que en el desarrollo de esa revisión se tengan que hacer confirmaciones, revisiones, intercambios con entidades externas que también forman parte de alguna manera de ese proceso. Por tanto, lo que queremos decir es que no nos podemos limitar solamente a la entidad ni a ese proceso dentro de la entidad. Tenemos que lograr abarcar toda la revisión de ese proceso, aunque incluya relaciones con el exterior. Como hemos hablado, el control concurrente tiene un fuerte componente de identificación de riesgos. Y como todos conocemos, hay riesgos internos y hay riesgos externos. Los riesgos externos tenemos que también identificar medidas para minimizar los riesgos. Por tanto, en este mismo proceso de transmisión del control concurrente, si hay algunas actividades que se relacionan con entidades externas, hay riesgos inherentes externos que tenemos que también evaluar y tenemos que revisar para adoptar las medidas que correspondan para que el proceso, repito, se realice con la calidad requerida. En tanto, la evidencia, como también tenemos la experiencia, debe ser suficiente y apropiada. De todo el proceso que hagamos, debemos dejar evidencia que nos muestre cómo se ha desarrollado ese proceso y que nos favorezca o nos posibilite dar una opinión, un criterio sobre la calidad, sobre el cumplimiento de los objetivos, sobre las situaciones adversas que detectemos, sobre los riesgos asociados a ese proceso. Además, eso nos va a servir para después hacer el informe del control concurrente, que después lo explicaré. Adelante. Bueno, adentrarnos en varios conceptos importantes que nos va a seguir dando información. Primero, decir que estos conceptos que vamos a ver ahora son los que están aprobados en la Resolución 60 del año 2011, que es el marco conceptual, teórico, el modelo del sistema de control interno de nuestro país. Estos conceptos no difieren de los que están aprobados en la norma. Ahora vamos a ver cada uno de ellos y vamos a hacer un nivel de explicación para que sigamos entendiendo el propósito de este control concurrente. Primero, acción correctiva. ¿Qué cosa es una acción correctiva? Dice, acción para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable. Por tanto, la acción correctiva es la medida que yo voy a adoptar cuando en el control concurrente, en la ejecución del control concurrente, yo detecto una no conformidad detectada. O sea, la detecté, la identifiqué. En otras palabras, esa no conformidad es la situación adversa. Por tanto, esa medida va a corregir esa situación adversa que ya yo identifiqué, que ya yo detecté. La puedo hacer, la puedo identificar y la puedo aplicar durante el control concurrente, no esperar al final. Tal vez pueden haber algunas medidas correctivas que se identifiquen posterior y que se queden para ser cumplidas en otros periodos, pero las que podamos identificar y aplicar para corregir durante el control, la podemos hacer.
Ahora, la acción preventiva. Fíjense que los conceptos son parecidos. Acción para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. Pues estamos hablando aquí que las medidas, las acciones preventivas van al riesgo que puedo identificar. ¿Qué cosa es el riesgo? Es la incertidumbre de que ocurra algo. Por tanto, no es una situación adversa. La situación adversa ya yo la detecté. En tanto, la acción preventiva va al riesgo, a algo que me puede pasar, que no ha pasado todavía y que evidentemente tal vez su estimación es grande, es importante y me obliga a determinar acciones preventivas. Por tanto, la diferencia entre una medida o una acción y la otra es que la acción correctiva es algo que ya yo detecto, que existe, que es la situación adversa. En tanto, la acción preventiva es al riesgo que me puede ocurrir. Puede que en el control concurrente no determinemos situaciones adversas. Puede suceder. Sin embargo, determinamos varios riesgos que me obligan a hacer acciones preventivas. Los riesgos que hemos mencionado, que están asociados a estos procesos, no difieren de los riesgos que la entidad debe haber identificado como parte de su diseño de sistema. Pero es un proceso que estamos haciendo que es sólido. Vamos a trabajar, vamos a identificar los riesgos y después tal vez hacemos una comparación con los riesgos que ya identificó la entidad. Porque puede suceder que la entidad no haya identificado los riesgos que yo identifiqué en este proceso inicial. Y ahí sería una situación adversa, que la entidad tuvo, digamos, limitación en identificar determinados riesgos asociados a ese proceso y por tanto tuvo limitación a identificar determinadas acciones preventivas. Y ahí estamos contribuyendo en este control concurrente. Ahora, actividades, un concepto que es conocido y que es importante a los efectos del control concurrente. Es el conjunto de operaciones o tareas propias de una entidad realizadas con el propósito de obtener un resultado esperado. La actividad es la mínima expresión del hacer. Recordemos que hay actividades de ejecución, de hacer, y hay actividades de control. El control concurrente puede incidir en ambas. Nosotros podemos modificar tanto la manera de hacer las cosas como las actividades de control asociadas a eso que estoy revisando. No nos limitemos a corregir, a pensar, porque el objetivo principal es corregir el proceso y ahí intervienen las actividades de ejecución como las actividades de control. Adelante. Ahora, antes de entrar en el concepto de delito de control, explicamos el concepto de proceso, también definido en la Constitución 60, conocido también, dice que es el conjunto de recursos y actividades que transforman elementos de entrada, insumos, en elementos de salida, producto o servicio. Los recursos incluyen las personas, las finanzas, las instalaciones, los equipos, la tecnología, las técnicas y los métodos. Toda entidad está conformada por procesos. Y explicamos que es importante de esos procesos definir aquellos claves para la selección de ese proceso clave que vamos a utilizar. Ahora, viendo el concepto, cada proceso se estructura o se conforma de sus procesos y actividades. Por tanto, un proceso puede tener 5, 6, 3 subprocesos. Son pautas, etapas. Cada subproceso está conformado por actividades. Y ya explicamos que pueden ser actividades de ejecución o actividades de control.
El hito, ya entrando en el concepto de hito, es la oportunidad que abarca una parte de las actividades de un proceso en curso, con base a su relevancia. Fíjense, es importantísimo esta primera etapa del concepto. Por tanto, el hito no es una actividad. El hito son varias actividades. Podríamos decir que puede ser perfectamente un subproceso. O puede ser un grupo de actividades antes que llegue a que concluya ese subproceso. El control concurrente se desarrolla al hito de control. Por tanto, podemos seleccionar para este control concurrente 1, 2, 3 hitos. ¿Qué nos obliga este análisis que acabamos de explicar? A que el equipo multidisciplinario que se crea tiene que lograr identificar adecuadamente lo que vamos a realizar. Tiene que identificar todos sus procesos. Sabemos que ya están identificados como parte del diseño del sistema de control interno. Tenemos que sentarnos, ese equipo tiene que sentarse, evaluar, analizar todos mis procesos, cuáles son aquellos claves, y dentro del proceso clave que ya seleccioné, cuáles son los hitos que vamos a realizar. Que tenga relevancia en el proceso. Y tenemos que fundamentarlo. Y aquí es importante la preparación que tengamos, el conocimiento integral, organizacional, el enfoque sistémico que tiene la entidad. Eso tenemos que conocer. Y los autores juegan un papel importante, porque ya dijimos que son los líderes del proceso. Y esto lo vamos a realizar. El proceso en curso ya sabe de lo que hemos conversado, que es el proceso cuyas actividades inician o están en ejecución. Por tanto, cuando terminemos la selección, tenemos que enmarcarnos en el tiempo en que estamos. Recordemos que los procesos nacen y mueren. Algunos de ellos son cíclicos. Cuando terminan, vuelven de nuevo, mueren, nacen. Hay algunos procesos que ya tienen un lugar, implementado en la entidad. O hay procesos que incluyen cosas que son nuevos en la entidad. O sea, tenemos esas dos opciones. Tenemos que, a la hora de seleccionar el proceso clave y el hito o los hitos que vamos a revisar, tenemos que decir si ese proceso ya está instaurado en la entidad, en un lugar, una ejecución sistemática en la entidad, o tal vez algo nuevo. Tal vez un cambio de estructura, una introducción de determinada tecnología, un cambio de política que se emite a nivel de país y me obliga a modificar lo que hoy tengo. Por tanto, no nos limitemos, no tengamos temor a identificar los procesos. Cualquiera de los dos van a ser un reto, la revisión que hagamos. Nosotros tenemos en las indicaciones generales, aprobadas por la doctora, un término para hacer el control concurrente en esta versión, que es noviembre-diciembre. Por tanto, tenemos que jugar con el tiempo del proceso, o sea, cuándo nace y cuándo muere, cuándo nace el hito o los hitos que vamos a revisar, cuándo muere, con el tiempo que tenemos, noviembre y diciembre. Entonces tenemos que amarrarlo bien, porque la vez el hito termina el 25 de octubre y vamos a empezar en noviembre. Y no podemos revisar el hito que ya terminó, porque ya sería una auditoría, y no sería un control público. O sea, un análisis importante, intercambio, de análisis, repito, organizacional, sistémico, para poder seleccionar el hito que tiene lugar en ese periodo, que nos obliga a emitir una opinión razonable de cómo se está
Adelante. Bueno, situaciones adversas. Lo hemos hablado, pero en este concepto resume la esencia de lo que es. Es la identificación de hechos que afectan o pueden afectar la continuidad, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso. Para el control concurrente, solo se consideran situaciones adversas. O sea, no podemos hablar de deficiencia, situaciones adversas. Aquellos hechos que permiten adoptar acciones preventivas o correctivas por parte de la entidad objeto de la norma. Por lo tanto, para cada situación adversa, yo tengo que identificar una o varias acciones correctivas debidamente fundamentadas. Y si las puedo implementar en el mismo proceso de revisión del control o del proceso, lo hago. No tenemos que esperar al final, porque el objetivo es ver cómo con esa medida correctiva se corrige eso y logramos que el proceso se ejecute correctamente. Adelante. Estos conceptos no son familiares, o sea, son los 4 atributos del hallazgo para el trabajo de auditoría. Eso lo hacemos normalmente en el trabajo. Lo vamos a mantener acá, en el control concurrente. La condición, lo conocemos, es lo que es. En este caso, la condición sería la situación adversa, no la deficiencia. En tanto, el criterio es lo que debería ser. Lo conocemos, las normas, los procedimientos, ¿ya? Las disposiciones que están relacionadas con lo que estoy revisando. Este es un control que potencia mucho el cumplimiento de las normas, porque todo proceso se rige por normas y por los procedimientos que la entidad elabora a partir de las normas. Bueno, defiende mucho el control concurrente de las normas, porque vamos a ir revisando si lo que estamos haciendo está en correspondencia con los criterios que están asociados a eso que estamos revisando. La causa, también la conocemos. Tenemos que ser fuertes en la determinación de las causas. Tenemos que identificar bien las causas, porque si no lo identificamos bien, no podemos adoptar medidas correctivas ni medidas preventivas adecuadas, ni mucho menos adoptar o identificar recomendaciones. Ahora, todo esto que estamos conversando es el equipo multidisciplinario quien lo realiza, no solo el autor. Las situaciones adversas que se detectan por el equipo de trabajo. Los criterios asociados se determinan por el equipo de trabajo. Las causas y condiciones se determinan por el equipo de trabajo. Y el efecto de esta situación adversa, igual, es el impacto que tiene ese problema en el proceso que estamos realizando, como el hito de control. En nuestro informe que vamos a hacer, el control concurrente, debe estar definido todos estos elementos. Vamos a explicar lo positivo que estamos viendo, el comportamiento adecuado de este proceso, pero también como terminamos esta situación adversa tenemos que cumplir con los 4 atributos que ahora estamos compartiendo. Adelante. Bueno, el concepto de control concurrente de alguna manera resume lo que hemos estado conversando. Consiste en examinar de forma objetiva, fíjense, está señalado, y sistemática las actividades de un proceso en curso, hito de control, con el objetivo de identificar y comunicar oportunamente a la entidad la existencia de situaciones adversas para adoptar acciones tanto correctivas como preventivas, contribuyendo de esta forma a que el uso y destino de los recursos y bienes del Estado
se realice con eficiencia, eficacia, transparencia, economía y legalidad. Si hacemos bien el control concurrente, vamos a lograr ese concepto. Va a contribuir a perfeccionar la gestión de la administración. Y también, ¿por qué no?, se va a convertir en un sistema de trabajo de la administración, al igual que hoy lo constituyen las guías de autocontrol. El control preventivo, el control concurrente, perdón, es también una manera de autoevaluar la gestión durante el proceso, no posterior. O sea, que puede perfectamente convertirse en un sistema de trabajo si se utiliza bien y se demuestra su importancia. Adelante. Algunas características del control simultáneo, que bueno, que me imagino que ya en este cambio nos comenzaremos con ella. Primero, es ágil, es muy ágil. Se realiza en plazos breves y con dinamismo. O sea, el dinamismo requiere que cuando hagamos la planificación del control concurrente, no limitarnos solamente a aplicar métodos de reuniones para evaluar los procesos en un lugar. El dinamismo nos está pidiendo que vayamos a la UEB, que vayamos a un área a ver in situ, en el lugar, cómo se ejecuta esa actividad que estoy viendo como parte del delito de control que estoy realizando. Que hagamos una reunión o que participemos en una reunión con los trabajadores. Que aprovechemos una reunión del comité de contratación, si existe o si está implementada una entidad, para ver cómo se desarrolla esa reunión. Para evaluar o para participar en una conciliación con un cliente o con un proveedor, a ver si se logra el objetivo. O sea, esas distintas, digamos, métodos, mecanismos que puedo utilizar es lo que llamamos dinamismo. Y eso lo determina el equipo que va a trabajar en el control concurrente. Es sincrónico, o sea, está en sintonía con el proceso en curso que está teniendo lugar. Y nosotros vamos a irlo revisando en la medida en que ese hito, que forma parte del proceso, se va desarrollando. Es preventivo, lo conversábamos ahorita, porque nos va a permitir identificar oportunamente aquello que puede ser corregido y corregirlo en tiempo, para no distorsionar los objetivos que tal vez nos hemos previsto. Y bueno, la oportunidad, lógicamente, está como una de las características, porque se desarrolla en el mismo o en el más próximo espacio de tiempo en que ocurre la actividad. Por tanto, vamos a ser preventivos y vamos a ser oportunos en lo que vamos a hacer en este ejercicio. Adelante. Bueno, algunos elementos importantes que consideramos señalar como acciones previas. Primero, la selección de lo que voy a realizar. Explicamos la importancia de ese momento, debidamente fundamentada. Y ahí depende todo. Ese hito de control que seleccionemos tiene que ser relevante en el proceso que vamos a realizar. Si no, no vamos a lograr los objetivos. Incluso, cuando estemos realizando el hito, como mismo sucede en la auditoría, que realizamos periodos anteriores y posteriores, también puede suceder, no podemos dejar de observar, que tal vez tengamos que hacer determinadas puntualizaciones de un hito anterior al que estemos realizando. Porque cuando estemos realizando el hito que seleccionemos, nos damos cuenta que hay una distorsión y que esa distorsión tal vez responde al hito anterior. Y eso nos puede llevar a revisar, a puntualizar determinadas cuestiones del hito anterior. Asimismo sucede con el hito posterior. Fíjense cómo estamos hablando de diferentes, digamos, opciones o situaciones que pueden ocurrir. Y la esencia es que no nos limitemos, que no tengamos temor
a centrarnos en observar todo lo que puede ser corregido de ese proceso. Bueno, la selección de los expertos, lo que pensábamos ahorita, deben ser personas con experiencia. Defendemos mucho la participación de trabajadores en el proceso, que llevan tiempo aquí, que son los que, digamos, ejecutan muchas actividades y que pueden ver distorsiones porque han sufrido esas distorsiones. Le ha pasado en el terreno y nos pueden ayudar mucho. Las fechas y los días tenemos que seleccionarlas bien. Tanto delito de control que tiene lugar en ese momento, como la manera en que vamos a trabajar para realizar ese control concurrente o ese hito. ¿Cuándo nos vamos a ver? Marcar bien los tiempos. Que recuerden que si no marcamos bien los tiempos, vamos a perder oportunidad en participar y en realizar con esa coordinación. Adelante. Aquí siempre damos una explicación de una variante que puede suceder, que es la forma paralela, que es cuando dos o más entidades intervienen en un cierre de un ciclo por la conformación, por la participación, por la ejecución de un proceso. Puede suceder que seleccionemos dos entidades donde los hitos de control tienen una relación en determinado punto y hay dos equipos trabajando allí. Tiene que haber una conciliación entre los auditores y entre el equipo, los dos equipos que van a trabajar. Porque como los hitos guardan relación, evidentemente debemos identificar todas las actividades que se relacionan para adoptar las medidas que correspondan según sea el caso. Aquí tiene que haber un colegio de auditores importante entre los que participan en ambas entidades para ir evaluando, para ir, digamos, hablando en los mismos términos y tal vez las medidas que identifiquemos sean aplicables en una u otra entidad. Adelante. Bueno, en las indicaciones se explican las etapas del control concurrente y que tal vez no es familiar con las etapas de la auditoría. Primero, la planeación. Como siempre, una de las etapas más importantes. En ella vamos a identificar los hitos. Importante, repito, ese momento. Vamos a identificar los objetivos que quiero alcanzar. Porque los objetivos me van a ayudar a guiar el camino y dar respuesta a este control concurrente. Los procedimientos que voy a aplicar, y ya hemos conversado un poco de esto, la manera en que voy a hacer el control concurrente, qué es lo que voy a realizar, cómo lo voy a realizar, cuándo lo voy a realizar. Identificar los riesgos del proceso, también lo hemos conversado. Un momento importante de identificar riesgos inherentes a la actividad, al proceso que estoy realizando. Y siempre pedimos que se haga desde cero, que el equipo se siente e identifique los riesgos asociados a ese hito o a esos hitos que voy a realizar. Y tal vez después los compare con lo que ya la entidad elaboró o identificó. Puntualizar los aspectos. Le hablamos del grupo multidisciplinario y de la importancia que tiene la conformación de ese equipo. Y bueno, la relación del plan de control de este control concurrente. Importante esta etapa que sienta la base para la ejecución posterior, que sería la segunda fase o etapa del control concurrente, donde aplicamos lo que ya yo planifiqué. O sea, aplicamos todas las acciones de revisión.
Como ya explicamos, es un momento para promover las normas, las disposiciones asociadas a ese proceso, a esos hitos que estoy realizando. Por tanto, tenemos que hacer en la planeación, mirando para atrás, un estudio importante de todo lo que está regulado de esos hitos que estoy realizando y de los procedimientos que tiene la entidad. Porque miren, puede pasar lo siguiente, que los procedimientos no estén en correspondencia con las normas. Ya ahí sería una situación adversa. Porque si el procedimiento no se ajusta a la norma, puede ser que el hito que estoy desarrollando se esté haciendo y observando lo que hoy está establecido. Y tenemos la posibilidad de corregir. Analizar las desviaciones y proponer acciones correctivas, ya lo hemos hablado. La tercera fase o etapa del control concurrente es la elaboración y comunicación del informe. Hay que hacer un informe. La estructura está en las indicaciones. En esencia, conformada por la introducción, las conclusiones, los resultados, las recomendaciones. En la introducción debemos explicar todo este proceso de planificación, cómo llegamos a la selección del hito que vamos a realizar. A partir de ese proceso explicamos el estudio del mapa de proceso, del proceso clave, de los objetivos estratégicos, de manera tal de que vaya introduciendo, vaya informando, debidamente estructurado a por qué llegamos ahí. Las conclusiones, tenemos que dar respuesta a los objetivos que nos identifiquemos en el proceso de control concurrente. Tenemos la experiencia de nuestro informe de auditoría, no es diferente. En los resultados ya es la explicación detallada de todo lo que hicimos, los aspectos positivos, correctos que vimos, que identificamos, los resultados de entrevistas que hagamos, de visitas que hagamos, de revisiones puntuales a determinado lugar. Una explicación detallada de todo, lo positivo y también de las situaciones adversas que hemos podido detectar, así como las acciones preventivas y correctivas. Importante el análisis de los resultados en el Comité de Control y Prevención y en el Consejo de Dirección. Debe ser un momento importante para explicar, para obtener retroalimentación, porque incluso puede suceder que ahí en esos análisis salgan elementos que tal vez no vimos y que puedan incidir en mi resultado. Informar a los trabajadores, lo conversábamos ahorita, yo no diría al final, tenemos que constantemente intercambiar con los trabajadores desde la planeación, involucrarlos, hacer tal vez cortes y dar resultados de cómo va el proceso. Podemos utilizar las asambleas mismas afiliadas que tenemos previstas en la entidad. Y al final, una información general de cumplimiento del control concurrente. El seguimiento incluye la elaboración de un plan de medidas que siempre explicamos que va a incluir las acciones correctivas, las acciones preventivas, las que aplicamos durante el control concurrente, así como las que se quedan para su ejecución en fechas posteriores. Claro, aquellas que apliquemos durante el control concurrente, hacemos una asamblea que ya fue aplicada durante el control concurrente y el resultado fue este.
Y bueno, el seguimiento posterior en los mismos marcos que tiene la entidad para la evaluación del cumplimiento de las medidas, teniendo en cuenta su fecha de cumplimiento. Por tanto, es un proceso, la revisión que vamos a hacer, que tiene una vital importancia. Tenemos que prepararnos muchísimo. Tenemos que intercambiar, lograr esa sintonía para que el control salga bien, porque es un trabajo de equipo y un trabajo técnico también. Nosotros, al final, este informe debemos darle el seguimiento que lleva y el acompañamiento va a estar presente en todo momento. Bueno, para concluir la presentación, cambiar con ustedes una frase de nuestro apóstol que yo creo que resume un poco el objetivo que queremos lograr. Es uno de los pocos goces verdaderos de la vida, el trabajar en algo grande, entre almas